Muy bien, esta semana estamos también ahondando en una noticia que se produjo y es la sentencia en el caso Sobornos. 8 años de prisión para el expresidente Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glass y 18 personas más. Para hablar sobre esta sentencia y sobre el proceso que culmina casi al año, vamos a hacer contacto a esta hora de la mañana con Diana Salazar, fiscal general del Estado. Señora fiscal, buenos días y bienvenida a nuestro programa. Buenos días, Janet. Buenos días con toda la teleaudiencia. Quisiera recoger su opinión en primera instancia sobre la sentencia que ya se dio a conocer el día martes sobre el caso Sobornos, un caso que usted ha seguido de cerca y que usted inició en esta investigación. Efectivamente, Janet, después de casi un año de investigación por parte de un trabajo técnico con un equipo multidisciplinario conformado por fiscales, secretarios, asistentes, peritos, investigadores, agentes de policía, el Tribunal de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia ha confirmado la teoría de caso presentada y planteada por la Fiscalía en su momento y por la Procuraduría General del Estado y ha condenado a los 20 acusados a una pena privativa de libertad de 8 años y otras penas que también han sido mencionadas, como la suspensión de sus delitos, de sus derechos de participación por 25 años. Se ha aceptado la reparación integral y entre eso se encuentra realizar actos simbólicos de reparación para el Estado, porque se ha declarado que el Estado ha sido víctima por la conformación de esta estructura criminal. Claro que sí, y entre esas medidas están las disculpas públicas que serían muy ejemplarizantes para el resto de ciudadanos, disculpas públicas en la Plaza de la Independencia, además de la colocación de una placa con ese pedido de disculpas. Una de las tesis de los acusados en este caso, es decir, una de las tesis de la defensa, en este caso es que todo estuvo basado en un cuaderno, el cuaderno de Pamela Martínez, pero en el proceso se presentaron pruebas. ¿Cuáles son las que usted destaca para haber comprobado la tesis de que todo era una estructura delincuencial en donde había sobornos a cambio de obras? Durante el desarrollo de la audiencia pública contradictoria se presentaron abundantes pruebas consistentes en testimonios, pericias, documentos. Por ejemplo, entre los principales testimonios se encontraban de los propios colaboradores de los procesados que indicaron la forma como organizaron, cómo estructuraron todo un sistema informático de registro de cuentas, fechas, códigos para ir llevando un control exhaustivo en cada uno de los pagos. Asimismo, los propios ex asesores de los funcionarios, ahora sentenciados, indicaron que fueron enviados a retirar sobres que contenían a su vez dinero entregado en este caso por la compañía Odebrecht. Y un testimonio clave también fue el del ex directivo de esta compañía referida, Odebrecht, quien relató que este esquema era un mecanismo generalizado en el que operaban todas las empresas, decía él, sin excepción, sin importar el origen, sean ecuatorianas, argentinas, brasileñas, y que tenían la obligación de pagar una especie de peaje por cada uno de los contratos que les habían sido asignados. Otro de los acusados, por ejemplo, el señor Pedro Verduga, ratificó que en una reunión el señor Walter Solís le solicitó $1 millón luego de haber sido beneficiario de la adjudicación de un contrato. Asimismo, muy importante, los testimonios de los proveedores de los servicios que indicaron haber prestado sus servicios para el Movimiento Alianza País, para el propio Estado a través de la Secretaría de la Administración, para la realización de campañas, por ejemplo, como el de Yasunidos, y luego fueron pagados por empresas particulares, entre ellas Concermin, Hidalgo, todas entre las que se encuentran procesadas. Esa fue la dinámica de todo el proceso. También tuvimos la participación de peritos informáticos que realizaron la extracción de los archivos que fueron creados por la señora Laura Terán y en el que se detalla todo este esquema de cómo se realizaban.
el peritaje también de la señora Mantilla, quien llegó a dibujar la estructura y la forma como operaba esta organización. La prueba documental también, que es abundante y que no es otra que las facturas, los contratos suscritos, por ejemplo, con el señor Walter Solís y las empresas relacionadas, suscritos por la señora María de los Ángeles Duarte y las empresas relacionadas. También en los archivos se pudo encontrar, por ejemplo, en el caso del exsecretario jurídico de la Presidencia de la República, que realizaba gestiones justamente para una de las empresas relacionadas, como es Consermin, de que se le pague una planilla o de que se le suspendan los pagos. Lo propio, en el testimonio del señor Mera, él indicó que por su disposición se han dejado de pagar a algunos contratistas con el Estado. Esa fue la dinámica y ventajosamente todo se encuentra registrado, de tal manera que podrán tener acceso todas las instancias a las que accedan los ahora sentenciados para que puedan ser revisados este caso. Y no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, para que los jueces probos tengan la capacidad de llegar a establecer que verdaderamente así operó esta estructura criminal entre los años investigados. El juez Iván Saquicela dijo ayer en este programa que durante todo el proceso la defensa no cuestionó la existencia del delito, sino más bien cuestionó ciertas, detalles del proceso, es decir, de la forma, más no del fondo. ¿Qué nos podría usted apuntar o abonar en este sentido? Efectivamente, la estrategia de la defensa ante la abundancia de las pruebas, porque la existencia material de la infracción es innegable, trató únicamente de desplazar la responsabilidad. Por ejemplo, una de las hoy sentenciadas indicó que su papel se encontraba únicamente en subirse a la tarima, que si bien recibía el dinero, pero que no le interesaba el origen de los mismos. Otro de los ahora sentenciados indicó que no fueron $100,000 los que recibió, sino más, $300,000, pero que a él no le correspondía saber el origen de esos fondos. Otro de los acusados indicó que Pamela Martínez era la corrupta, que se ha visto como que todo el mundo conocía cómo ella se manejaba, pero que él estaba fuera de todo este esquema. Esa fue la dinámica. Sin embargo, se respeta el ejercicio y la estrategia de cada uno de los defensores. La sentencia determina que el expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glass participaron como cabezas de la organización delictiva y como instigadores, se lo señala, del delito de cohecho agravado. Explíquenos cómo operaba esta organización y cómo operaban el expresidente y el exvicepresidente Correa y Glass. Esa es la participación que le ha otorgado el Tribunal de Garantías Penales y que no es otra cosa que los instigadores son aquellas personas que ordenan, que permiten que las otras personas realicen todas las acciones para la ejecución del hecho. Entonces, disponen, pero no se puede decir que existía una estructura delictiva sin el conocimiento de la máxima autoridad, en este caso del presidente de la República, tanto y cuanto él fue beneficiario propiamente de $6,000 en su cuenta, y más allá de que se haya tratado de desvirtuar esto, ojo, en redes sociales, porque procesalmente nada está probado de que supuestamente había devuelto, más allá de que devolvió, de que haya devuelto ese dinero, está en que él fue beneficiario de esos fondos que tuvieron un origen ilícito y que no era otra cosa que el pago de sobornos por parte de los empresarios que fueron beneficiarios de los contratos. El haber recibido ese dinero, esos $6,000 o $6,500 por parte de toda esta organización, probaría que el expresidente Correa sabía cómo operaba esta organización. Además del testimonio de la señora Pamela Martínez, que claramente indicó que fue el expresidente de la República, Rafael Correa, quien le ordenó y le dispuso llevar un registro exhaustivo, que indica ella en su testimonio que Jorge Glass se encargaría de las coordinaciones. Lo propio con el testimonio del señor José Santos Concienzao, que manifestó que Jorge Glass le solicitó $1,300,000 para la campaña y que le indicó que ese era un pedido de Rafael Correa. Laura Terán también indica
que en su momento Pamela Martínez le dispuso la creación de todo este archivo en Excel para que vaya registrando de todos estos pagos. Adicionalmente, Pamela Martínez relata con lujo de detalles los momentos en que se encontraba. Incluso ella llega a establecer y a detallar de tal forma que indica que se sentó en un sofá de cuero, le habló al oído el señor Rafael Correa cuando ella mostró la preocupación por los ofrecimientos que le había hecho en este caso el señor José Alvear. En esta organización, de acuerdo a la sentencia de los jueces, unos pedían el soborno, otros recibían el dinero, otros lo gastaban, y del otro lado un grupo de empresarios recibían obras o contratos del Estado. ¿Coincide usted con el criterio de que los 18 participantes restantes, aparte de Correa y Glass, son coautores del hecho? ¿Coincide usted con ese criterio de los jueces? Coincidimos absolutamente y además respetamos el criterio del Honorable Tribunal de la Corte Nacional de Justicia. Además, esta resolución ha sido dictada ya, no puede variar, no puede cambiar y estamos a la espera únicamente de que se ahonde en el análisis de cada una de las participaciones mediante la sentencia escrita que esperamos sea notificada en los próximos días. Al haber dinero público involucrado en este caso, ya se habla de que podría dar pie a nuevas investigaciones. ¿Qué tipo de investigaciones, por qué tipo de delitos? De hecho, ya se iniciaron las investigaciones previas en el transcurso de esta investigación madre, que se la podría denominar. El Tribunal de Garantías Penales también así lo ha dispuesto y la Fiscalía tiene que seguir investigando. Por ejemplo, el caso de peculado. Se utilizó una oficina paralela a la Presidencia de la República, que tenía todas las condiciones de una entidad del Estado. Tenía acceso a teléfonos, a cuentas de correo electrónico y estaba adjunta o adscrita a la Presidencia de la República. Sin embargo, la renta de esta oficina la pagaba una empresa de los sectores estratégicos que estaba controlado por el señor Jorge Glass y que no es otra que Selec. Entonces aquí ya tenemos un claro caso de peculado. Existe también la utilización de algunas empresas mediante las cuales se realizaban las entregas de dinero para dar la apariencia de legalidad a estas operaciones que aparecían y entonces tenemos el caso de Nexo Global, por ejemplo, y un delito relacionado con lavado de activos. Tenemos también otras figuras que investigar, como el enriquecimiento ilícito, como el tráfico de influencias. Es decir, si lo entiendo bien, señora fiscal, por ejemplo, ahora, pues durante el proceso se cuestionó mucho que no se incluyó en la investigación a Nexo Global, pero en estas nuevas investigaciones por lavado de dinero, por ejemplo, ¿podría dar pie a una investigación en contra de esa empresa? Así lo ha determinado el tribunal y nosotros vamos a dar cumplimiento a esa disposición. Hay una pregunta que varias personas me enviaron ayer, se la traslado a usted. Hay una tesis que en esta estructura y en esta conformación de este delito no habría solamente sobornos, sino sobreprecios en las obras que fueron adjudicadas a algunos de los empresarios. ¿Esta tesis podría ser investigada también por la Fiscalía? También tiene que formar parte de todo el acervo de investigación que nosotros vamos a iniciar. Existen algunos proyectos, por ejemplo, los relacionados con los contratos otorgados a Odebrecht, que ya están siendo objeto de análisis, de investigación y que también ya pesan algunos informes con responsabilidad penal. Con relación a los otros proyectos y que tienen las empresas, también vamos a seguir investigando. Eso sería importante determinar para saber cuánto dinero hay que devolver al Estado. En este momento, la sentencia establece que hubo un perjuicio para el Estado de 7,5 millones de dólares, pero en coimas. Mi primera pregunta es, ¿será posible recuperar estos 7,5 millones de dólares y luego, en las próximas investigaciones, será posible recuperar lo que se llevaron en sobreprecios? Los jueces han determinado también el comiso de los bienes para garantizar justamente la reparación integral. Esas son etapas posteriores del proceso y que tenemos nosotros que continuar. Y por supuesto, cuando se llegue a establecer que han existido, por ejemplo, perjuicios, sobreprecios en los contratos, tenemos nosotros que continuar con la investigación a través de las figuras que tenemos como el peculado.
Pregunta también de la ciudadanía es ¿qué pasa si en esos comisos se determina que todos los involucrados no tienen bienes a su nombre? Porque así es como suele funcionar este tipo de organizaciones. Todo lo conseguido a través de este dinero mal habido, pues es colocado o podría ser colocado a nombre de terceros, a nombre de testaferros, como ya ha sucedido en otros casos. ¿Qué va a pasar allí? ¿El Estado tendrá que quedarse de brazos cruzados sin poder recuperar lo que se le ha robado? Existe un tipo penal, un delito denominado el de testaferrismo, y que precisamente tiene como los delitos rectores estos casos que nosotros estamos investigando. Entonces, aquellas personas que presten su nombre para tratar de evadir la acción de la justicia también pueden ser objeto de persecución, procesamiento por parte de los entes de justicia. Pero también puede funcionar al revés, porque en uno de estos procesos se planteó la posibilidad de que esos testaferros puedan denunciar, puedan, entregar información a las autoridades sobre cómo operaba esta organización para evadir la acción de la justicia sobre lo que se han robado y podrían recibir algún beneficio de la ley. Por supuesto, tenemos nosotros en nuestra legislación, a partir del artículo 490, la figura denominada como la cooperación eficaz, y que no es otra cosa que entregar beneficios de reducción de pena para aquellas personas que deciden colaborar con la justicia cuando han tenido algún nivel de participación en una estructura delictiva. Eso es lo que hemos aplicado como parte de las técnicas especiales de investigación, no solamente en este caso, sino en todos en los cuales han operado estructuras delictivas organizadas y que es de difícil acceso a la prueba. Tenemos nosotros que buscar la cooperación de las personas que han formado parte de las estructuras para que aporten con información. La defensa ya ha manifestado que va a pedir ampliación y ampliación a la sentencia y que va a apelar la misma. Estas son instancias que están contempladas dentro de la ley. Quisiera su opinión sobre esas instancias a las que van a apelar la defensa y cómo sería el proceso, es decir, cuánto falta para que esto termine. Ese es el derecho al que todos los sujetos procesales tenemos acceso, son figuras contempladas en nuestra legislación, son recursos horizontales y verticales, y en este caso tendríamos que esperar la notificación por escrito para que puedan transcurrir y operar estos términos para la presentación de estos recursos. Quisiera que hablemos, quisiera preguntarle sobre determinados casos. Por ejemplo, el expresidente Correa está fuera del país. Una vez ya se cierre todo el caso, es decir, se terminen con todas las instancias que están pendientes, ¿cuál sería la alternativa para, lograr que pueda venir y enfrentar a la justicia? O sea, pagar la pena que se le ha impuesto, que es de 8 años de prisión. En realidad, la Fiscalía, como titular de la acción penal, tiene competencias específicas que se encuentran establecidas en el Código Orgánico Integral Penal. Ya la ejecución de la sentencia no corresponde a competencias claras de la Fiscalía General y, por tanto, estimada Janet, me abstengo de responder algo que no está en el ámbito de mi competencia. Quisiera pasar y quisiera cerrar ese caso para pasar a otros también de vital importancia. La Fiscalía General del Estado, ya volviendo al tema que nos tiene absortos en este momento, que es el del COVID-19, se conoció la lamentable decisión de alguien en el IES, o de un grupo de personas en el IES, de tratar de comprar mascarillas en $12 cuando en el mercado se compran de 4 para abajo. Eso motivó una investigación de la Fiscalía que quisiera saber cómo está. Esta investigación ha ido avanzando, se han practicado varias diligencias investigativas, hemos anunciado que contamos con los suficientes elementos de convicción como para formular cargos en este caso. Ahora, como se encuentran suspendidos los plazos y los términos en la función judicial, esperamos superar esta emergencia, que se regularicen las actividades y nosotros vamos a proceder conforme a derecho. A toda esta investigación se ha sumado el informe con indicios de responsabilidad penal que ha emitido la Contraloría General del Estado y que fortalece y da sustento a la teoría de Fiscalía.
En días pasados, hace 2 o 3 días, el ministro de Salud también denunció que se encontró a una persona del sistema de salud cobrando a las víctimas por reclamar los cuerpos. ¿Eso también motivó una investigación por parte de la Fiscalía o qué se necesita para que lo haga? Pues se dio inicio a la investigación previa, esta se encuentra en la Fiscalía Provincial del Guayas y ahora estamos practicando varias diligencias y que por encontrarse en fase de investigación no podemos dar mayores detalles. Por último, señora fiscal, quisiera preguntarle también, se han determinado algunos casos de abusos. Tengo, por ejemplo, una denuncia recibida esta mañana por mi parte de la necesidad de comprar un medicamento en específico para una persona que en este momento está con COVID-19 y que le están, una medicina que normalmente cuesta $350, le están cobrando $7,000 por 2 ampollas que en este momento se necesita. También he recibido denuncias sobre ataúdes que están vendiéndolos en $3,000, sobre, es decir, una serie de abusos en este momento que duelen enormemente por la indolencia que causan. Yo sé que usted no tiene una labor policial, pero ¿qué podría hacer la Fiscalía para poder ayudar al resto de autoridades como policía, como intendencia, para poder ayudar a frenar este tipo de abusos? La Fiscalía General del Estado, específicamente en el área donde más emergencia se ha presentado, que es en la provincia del Guayas, mantenemos una mesa activa en el cual cada uno de los casos se presentan y se va estableciendo la estrategia por la que se debe plantear. En el caso, por ejemplo, de la especulación, de los sobreprecios, tenemos un procedimiento específico que, si bien no corresponde, no compete a la Fiscalía General del Estado, pero sí a los jueces de garantías penales. Entonces, aquí estamos todos activos, todos trabajando. La Fiscalía, la Judicatura no ha paralizado sus actividades y nosotros estamos prestos a recibir todas las denuncias. Otro tema también que debe preocuparnos es sobre la violencia de género. Muchas víctimas en este momento deben estar siendo objeto de violencia y dada esta circunstancia de confinamiento no pueden tener quizá la posibilidad de denunciar inmediatamente. Sabemos que cuando culmine y se regularicen las actividades recibiremos todas estas denuncias. Sin embargo, mientras tanto, hacemos un llamado a la ciudadanía que si escuchamos del vecino, si presenciamos algún hecho de violencia, tengamos la obligación de denunciarlo. Son momentos de absoluta solidaridad, de ayudarnos entre nosotros, y si una persona no tiene la posibilidad de hacerlo, queda la responsabilidad ciudadana. Perfecto, señora fiscal. Sí, justamente ese último caso se lo iba a plantear porque he conversado con algunas personas y están muy preocupados por esa realidad, esa dura realidad que en medio del encierro, en medio del confinamiento que estamos viviendo en este momento, la desesperación que muchas personas sienten por los espacios cortos, por la falta de recursos. Hay mucha violencia intrafamiliar y pues hay muchos que están atados de manos. Y importante ese llamado a la solidaridad, a que nos ayudemos en este momento y a que apoyemos a las autoridades para que en lo que se pueda pues deje de pasar. Gracias, señora fiscal, por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias a usted por la invitación, Janet.